la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Es un gozo para nosotros presentar la palabra en el Café con Fe, en este programa que es presentado por la Iglesia Cristiana Los del Camino. Le recordamos que este mensaje también lo puede escuchar vía podcast, el podcast de este programa del Café con Fe, que queda alojado allí en nuestro portal en internet en www.caminoestereo.com. Es nuestro portal en internet, www.caminoestereo.com. Vamos a hablar acerca de algo que está afectando en la actualidad a las personas, a la sociedad, al hombre, al ser humano, y es la lucha contra la impaciencia. Todos en algún momento hemos tenido una batalla contra la impaciencia. Todos en algún momento hemos tenido que luchar con momentos de impaciencia en nuestra vida. Hay una enseñanza, una ilustración, una anécdota donde una mujer llega a trabajar a un negocio. Ella era una persona eficiente, se caracterizaba por ser una persona muy eficiente, trabajadora, responsable. Y uno de los dueños del negocio fijó sus ojos en ella. Puso sus ojos en esta mujer, la invitó a una primera cita y le pidió matrimonio. Como usted puede notar, era un hombre con un alto nivel de impaciencia. Él había estudiado administración de empresas y la eficiencia era para él una obsesión. Su formación profesional determinó su forma de ser. Gracias a Dios, ella le dijo que sí. Ya casados, ambos comenzaron una relación con Cristo que sigue hasta el día de hoy. Eso ocurre en la vida cotidianamente. El pastor Claire Sonson presenta esta ilustración a manera del testimonio de su propia vida. Dice él que cuando llegó ese momento, ninguno de los dos conocía de Cristo. O sea que puede decir que fue la gracia y la misericordia del Señor. Y de ninguna manera, dice él, estoy recomendando que esto se deba hacer. La misericordia de Dios actuó por su misericordia. Pero ¿cuántas personas, dice la reflexión de el pastor, cometen este error a diario? Y no solamente con sus relaciones interpersonales, sino en todo lo que realizan a diario. Querido oyente, nosotros no podemos caer en impaciencia, más aún cuando ya conocemos de la palabra del Señor. Nuestra lucha diaria, entre muchas cosas, será contra la impaciencia. Aparte que la impaciencia es un enemigo que se ha levantado a causa de la velocidad a la que camina el mundo, la velocidad en la que vivimos a diario. La inmediatez hace parte de la sociedad actual. La inmediatez. Si usted se da cuenta, por ejemplo, las compañías de dispositivos móviles, las compañías de teléfonos móviles o las compañías que ofrecen un servicio de red, un servicio de internet, un servicio de comunicaciones, tienen una competencia muy cerrada entre ellos acerca de cuál empresa le puede ofrecer al cliente la mayor velocidad de datos, la mayor comunicación, la mayor y más rápida comunicación. Y esto se debe a causa de la impaciencia del hombre, la impaciencia en la que vive la sociedad. El ejemplo que pone el pastor Sonson es un ejemplo de impaciencia, de lo que hacen los hombres a causa de la impaciencia, que aún entran en relaciones interpersonales guiados por la impaciencia, porque necesitan algo ya o se obsesionan
porque necesitan conseguir algo inmediatamente. Nosotros vivimos en un mundo impaciente, estimado amigo. Nosotros vivimos en una sociedad llena de personas impacientes. Usted las encontrará a su alrededor a cada instante. Es más, usted puede ser alguno de ellos. Usted llega a su trabajo y encontrará gente impaciente. Llegará muchas veces a su trabajo y aún su propio jefe es una persona impaciente. Vivimos en una sociedad llena de personas impacientes. La mayoría de nosotros podríamos llamarlo como una enfermedad de impacientitis. No busque la palabra en el diccionario, no existe. Es una palabra que se deriva de lo que vive el mundo hoy en día. Hoy las personas viven ocupadas y esa impaciencia se transfiere también al ámbito cristiano. Y ese es el punto que queremos tratar en estos minutos. Queremos resultados ya, inmediatamente, resultados rápidos. Nos cuesta esperar a Dios y eso hay que reconocerlo en este instante, en este podcast o en este programa. Nos cuesta esperar en Dios. La idea de que si estamos haciendo las cosas, si estamos agradando a Dios, ha minado tanto a veces nuestra vida, a veces nuestras iglesias, a veces nuestras mentes, que queremos correr impacientemente con el objetivo de hacer las cosas bien, pero ese hacer las cosas bien están entre comillas. Nos dejamos absorber por la inmediatez de la sociedad y caemos en la impaciencia. Y lo maquillamos a veces. Lo maquillamos con el otro término, eficiencia. Y resulta que la eficiencia es completamente diferente a la impaciencia. Hay ocasiones en que otros presionan, por ejemplo, por una respuesta inmediata. Caemos en el error de responder casi sin pensar lo que estamos diciendo y a veces mucho menos tomamos el tiempo para buscar la voluntad de Dios para tal asunto. Y suena muy ceremonial o por quedar bien cuando decimos voy a orar a ver si es la voluntad de Dios, pero no lo hacemos, no oramos. Eso no está bien. Es necesario realmente tomar el tiempo para buscar la voluntad de Dios. Recuerde que Dios no se mueve en medio de la impaciencia nuestra. Dios no se mueve así, porque Dios no se mueve de acuerdo a nuestro tiempo, que seguramente usted lo ha escuchado muchas veces. Nosotros nos movemos en un tiempo cronológico, en un tiempo cronos, esa es la raíz de esa palabra. Y ese tiempo cronológico quiere decir que nuestra vida está compuesta por años, está compuesta por meses, está compuesta por días, está compuesta por horas, está compuesta por minutos y por segundos, o está compuesta por décadas o por siglos, y siempre se dará cuenta que el ritmo de la vida y los tiempos del hombre son tiempos cronológicos. Usted todo el tiempo está luchando contra el reloj. Cuando es contratado usted en una empresa o para hacer cualquier tipo de trabajo, le dicen trabajará usted tantas horas a la semana, trabajará usted tantas horas al día, es más, su pago por hora será tanto. Ese es el tiempo cronos en el que nosotros nos movemos, pero Dios no se mueve de esa manera. Dios no se mueve en el tiempo cronos suyo o en el tiempo cronos mío. Dios se mueve en un tiempo donde la raíz original es un tiempo determinado llamado Kairos. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de la eternidad. El Señor se mueve en un tiempo eterno que nosotros en realidad no lo podemos entender en medio de lo que vivimos, en medio de nuestro plano terreno en el que vivimos. No lo entendemos. Entonces caemos en el error de a veces tomar decisiones apresuradas o responder de manera muy apresurada y ni siquiera nos tomamos el tiempo para buscar la voluntad de Dios. A Moisés se le presentó un caso de este tipo. ¿Cuándo?
Recuerde lo que dice Números 9, capítulo 9, verso 6, verso 7. Dice la Escritura que había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Eso ocurrió. Y vinieron ante Moisés y a Aarón aquel día. Y estos hombres le dijeron: aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado entre los israelitas? Esa escena ocurrió. Es posible que esos hombres estuvieran buscando una solución en el momento. La respuesta de Moisés no fue lo que esperaban, pero fue la correcta. La respuesta fue: esperen y oiré lo que el Señor ordene acerca de ustedes. Lo registra en el verso 8 de esa escritura. Sabias palabras de un hombre que conocía la importancia, estimado amigo, de esperar, que conocía la importancia de escuchar lo que el Señor tenía que decir. Él había sido formado en esa paciencia. Y solamente aquel que ha sido formado en esa paciencia puede desarrollar paciencia y se puede tomar el tiempo real. Pero quiero leerle estos versículos en la versión que más me gusta, la versión Reina Valera de Números capítulo 9, para no parafrasear la escritura, sino leerla directamente de la Biblia, leerla directamente del texto. Números 9, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Ese capítulo está hablando acerca de la celebración de la Pascua. Y dice la palabra del Señor desde el verso 6: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. O sea, había una persona muerta allí. Recuerde que ellos celebraban la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes. Ellos estaban en el desierto de Sinaí. Entonces hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de un muerto. ¿Por qué seremos impedidos para ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y el versículo 8 dijo las palabras de Moisés. Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Ahí está el punto. Las palabras de Moisés. Moisés no se apresuró. Moisés no quiso solucionar las cosas en su fuerza y de acuerdo a su opinión. Y él era el patriarca, el que gerenciaba ese proyecto, el que llevaba la batuta de ese proyecto en medio del desierto y guiando al pueblo de Israel. Hay que reconocer esa lucha que nosotros vivimos o pasamos. El Señor Jesús da la gran comisión a los discípulos. Uno se puede imaginar que, por ejemplo, Pedro, con ese temperamento impetuoso, apresurado, sale corriendo a cumplir la orden mientras Jesús le daba un grito: Pedro, Pedro, regresa. ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu apuro? Jesús podría haber pronunciado después las palabras que quedaron registradas en la Biblia: yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿A qué nos referimos? Que el Señor siempre tiene tiempos ordenados. Es evidente que Pedro luchaba también con su propia impaciencia. Y esa propia impaciencia con la que luchaba Pedro lo llevaba a actuar de una manera imprudente. Pedro era imprudente, era como su naturaleza. ¿Cuántos nos parecemos a Pedro? ¿O cuántos nos hemos parecido a Pedro muchas veces en nuestra imprudencia por nuestra propia impaciencia? En los evangelios lo vemos claramente en diferentes escenas. En la noche que Jesús fue arrestado, Pedro, que tenía una espada, usted recuerda la historia, saca la espada, hiere al siervo del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha. La Biblia lo registra en Juan capítulo 18, verso 10. Pedro quería
tomar, como decimos popularmente, quería tomar el toro por los cuernos y hacer las cosas a su manera. ¿Qué pensaba tal vez él en su impaciencia? Aquí saco mi espada, defiendo al Señor Jesús, me lo llevo a un lugar aparte y lo salvo. Porque la impaciencia, imagínese la reacción de Pedro, la impaciencia hace que nosotros tomemos unas determinaciones muy apuradas, muy a la ligera y cometamos locuras. ¿Cuántas locuras hemos cometido nosotros en la vida por tomar decisiones así? Muchas. Pedro quería tomar el asunto en sus manos y quería solucionarlo a su estilo. ¿Cuántas veces, estimado amigo, estimado oyente, nosotros no hemos dicho las siguientes palabras? Voy a solucionarlo a mi manera. ¿Lo ha dicho usted? Voy a solucionarlo a mi mejor estilo. Muchas veces decimos esto, ¿verdad? Y conocemos cuál es nuestro estilo. Y tal vez nuestro estilo es el apuro. Nuestro estilo es el apresuramiento, es la impaciencia. Y a causa de la impaciencia cometemos locuras. El Evangelio de Lucas nos permite ver que la respuesta del Señor Jesús fue muy diferente. Le dijo a Pedro: detente, basta. La Biblia dice que él toca la oreja del siervo, que se llamaba Malco, toca la oreja y lo sana. ¿Usted se imagina lo que hubiese ocurrido con el apóstol Pedro si Jesús no hubiera intervenido y no hubiera sanado la oreja del guardia de Malco? El Señor Jesús demostró paciencia con Pedro y la tiene también con nosotros. La paciencia. Paciencia. El Señor ha tenido paciencia con nosotros. Si nosotros fuéramos el Señor Jesús y estuviéramos caminando en nuestros propios pies, en nuestros propios zapatos, difícilmente desarrollaríamos paciencia. Por eso, en medio del proceso en el que vivimos todos nosotros, es necesario que nosotros desarrollemos paciencia. Esa impaciencia con la que batalla el mundo es un tema o es una batalla que nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nos parecemos a Pedro? Si uno hiciera un cálculo o un ejercicio personal, en la escala del 1 al 5, ¿cómo evaluamos nuestra impaciencia? ¿Reconocemos que somos personas impacientes? A veces necesitamos de tener todo activismo. Necesitamos de tener todo afán, toda prisa, por un tiempo. Y esperar lo que el Señor está haciendo con nosotros y por nosotros. Si tú, en medio de tu vida, en medio de tu afán, sabes que este mensaje es para ti y que tú vives así impaciente, detén el activismo, detén el afán y ven al Señor pidiendo paciencia y deteniendo el mundo. ¿Cuántas veces, estimado amigo, a causa del afán, a causa de nuestro propio afán, a causa de que nosotros mismos creamos como ese fantasma del afán, cometemos errores o nos afectamos físicamente, nos enfermamos nosotros mismos, y esto es pecado? Esto no es agradable delante de Dios, no es correcto delante de Dios. Por eso la paciencia es una virtud, y es una virtud que se espera de cada creyente. Es decir, un verdadero creyente es paciente. Ahora, paciente no quiere decir que sea una persona lenta que no desarrolla sus tareas. Cuidado, no es eso. Es paciencia. Es decir, el paciente no se va a afanar, sino que hará las cosas de acuerdo a los tiempos de Dios. La paciencia es una virtud
que cada creyente debe tener. Es una forma de vida, es la forma o forma parte de su andar diario o de su andar digno del Evangelio. Es así, y tengo citas que lo respaldan. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 2 y verso 3, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y luego el verso 3 dice, esforzándose para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire que nombra paciencia en el verso 2 y finaliza el verso 3 nombrando paz. Y cuando menciona paciencia en el verso 2, a renglón seguido dice, soportándose unos a otros en amor. El apóstol Pablo también le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 10. Le dice, segunda de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Por tanto, todo lo soportó por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos en Él. Está hablando de la perseverancia, de la quietud. Está hablando acerca de la tranquilidad que demanda ahora la vida en Cristo. Y si uno también va en el Nuevo Testamento y observa lo que dice Santiago, en el capítulo 6, verso 7 y verso 8, quiero leerlo de la versión Reina Valera. Santiago, búsquelo en su Biblia, si tiene la escritura en la mano, porque es importante cómo se presenta esto en la escritura. Santiago capítulo 6, verso 7, Santiago 5 del 7, sed pacientes y orad, por tanto, hermanos, dice en el capítulo 5, el verso 7 mejor, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Habla de la paciencia. O sea que el apuro en el que vive el mundo, en el que vivimos, la impaciencia que tiene el mundo, no proviene de Dios. Es necesario que meditemos siempre en el Señor, porque mire, a veces hay creyentes, y cuántas veces nosotros mismos aún somos impacientes dentro del mismo tiempo de devocional diario a Dios. Y qué triste esto. Es decir, que tengamos ese tiempo limitado. Es cierto que tenemos actividades diarias, pero en la presencia de Dios no podemos entrar con impaciencia. No puedes estar rogando y orando a Dios impaciente, porque no está bien delante de la presencia del Señor. Es necesario tener tiempos para meditar en la palabra, en el Señor, con reverencia, en oración, con reverencia a su palabra. Por eso decimos que cuando venimos a la presencia del Señor, dejamos todo atrás, nos alejamos de todo. Por eso cuando vienes a la iglesia, entra a la iglesia con la paciencia y deja el afán, desecha el afán, descárgate del afán, porque hay muchos que vienen a la iglesia con impaciencia, mirando el reloj, a ver a qué horas va a terminar el culto, porque necesita seguir con su vida de impaciencia. No es bueno, no es así. Desafiémonos nosotros mismos en cuanto a esto. Meditemos en el Señor, bajémosle a la impaciencia. Vengamos delante del Señor y digámosle al Señor en oración: Padre, aquí estoy, enséñame a esperar en ti.
Tú me conoces bien, tú conoces la impaciencia que hay en mí. Señor, mi impaciencia me obstruye. Es piedra de tropiezo para lo que tú quieres hacer en mí. Haga esa oración delante del Señor y analice cómo será la impaciencia de muchos, que la propia impaciencia hace que la persona no se dé cuenta de su impaciencia. Suena como enredado, ¿no? La impaciencia de las personas hace que no se den cuenta de su impaciencia. El salmista, el rey David, en el Salmo 62:1, un salmo tan hermoso, y ese versículo tan hermoso que dice: en Dios solamente espera mi alma. En Dios solamente espera en silencio mi alma, porque de Él viene mi salvación. Esperé pacientemente al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice el Salmo 40, verso 1. Esperé pacientemente al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si usted ahora se da cuenta, mire, hemos tomado, le voy a decir cuántas referencias: Salmo 62:1, Salmo 41, Santiago, Segunda de Timoteo, Efesios. Hablamos de la cita en Lucas, hablamos de la cita en Juan, hablamos de la cita nuevamente en Lucas 24. Ahí van 8 citas bíblicas, y la de Números, 9 citas bíblicas que hemos citado en este tiempo. 9 citas bíblicas que demuestran que nuestra vida no tiene que estar sumida en la impaciencia. Basta ya de la impaciencia. Desechemos la impaciencia de nuestra vida. No nos conviene. Reconozcamos que vivimos en un mundo impaciente, pero también recuerda, estimado amigo, que tú y yo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, no hacemos parte de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Por eso cualquier impaciencia que quiera venir a tu vida a afanarte, a dañarte, no proviene de Dios. Maneja las cosas con paciencia. Ven a la presencia del Señor con paciencia. Si sufres de impaciencia, pídele al Señor para que te enseñe a esperar y dile: Padre, aquí estoy, enséñame a esperar. Conoces mi corazón, conoces mi impaciencia. Esa impaciencia, Señor, daña el propósito. Hagamos una campaña, nosotros mismos, una campaña para que la impaciencia se vaya, para que ya no seamos víctimas nosotros de la propia impaciencia en la que vivimos. Si estás conviviendo con personas que son impacientes, detén tu propia vida y deja que ellos sean impacientes, tú no, porque tú ahora esperas en Dios. Por eso el texto con el que iniciamos en Números dice que estos hombres querían celebrar la Pascua, pero Moisés necesitaba la instrucción de Dios. Necesitaba recibir la instrucción de Dios. Moisés había podido decir: bueno, sí, no hay problema, celebren la Pascua. Pero Moisés se detuvo pacientemente para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos errores cometemos o hemos cometido nosotros por tomar decisiones apresuradas, decisiones llenas de afán, decisiones llenas de impaciencia? ¿Cuántas veces ha pasado? Pidamos perdón al Señor por esto. ¿Qué te parece si oramos unos segundos para concluir este tiempo en la presencia del Señor? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la paciencia. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que traes a nosotros, y te pedimos perdón por nuestra impaciencia, por las veces que a causa de nuestra impaciencia cometemos errores y tomamos decisiones guiados por la impaciencia. Señor, perdónanos, ayúdanos, quita de nosotros, por favor, Señor, el afán y la ansiedad, y ayúdanos a caminar contigo de manera paciente,
de acuerdo a tus tiempos, no de acuerdo a mis tiempos, no de acuerdo a nuestros tiempos, no de acuerdo a nuestro afán, no de acuerdo a nuestra ansiedad, sino en ti, Señor. Te lo pedimos hoy, creyendo, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén.